Buenas noches. Muchas gracias a Evan que está conectada el día de hoy, 23 de marzo del 2023, siendo las 8:45 de la noche. Vamos a a continuar con nuestro programa, con nuestro curso de capacitación de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Antes de iniciar o más bien dicho, antes de comenzar con lo que viene siendo el desarrollo del tema, pues aprovecho este foro para ofrecerles una disculpa. Generalmente nuestra sesión síncrona de aprendizaje está programada todos los lunes a las 9 de la noche. Sin embargo, por un tema personal de un servidor, por un caso ahí fortuito que se me atravesó, una cuestión de logística, que no me encontraba en la ciudad y el vuelo ya no alcanzó a llegar en tiempo, o sea, ya no salió en tiempo y forma, ya me fue imposible impartir la clase, por lo cual se optó por tomarla hoy, porque forzosamente tenemos que dar la clase de manera eh, eh, presencial a través de esta sesión síncrona. Entonces por eso es que se reprogramó, que era la única fecha en la que más o menos teníamos por ahí disponibles, y también para que no pasara más tiempo y todos los alumnos pudieran ver esta sesión. Ese es el motivo por el que no se dio la clase el lunes, pero a partir de la próxima semana ya van a ser el horario normal, todos los lunes a las 9 de la noche, ¿ok? Vamos a comenzar. Le doy gracias a Evan, le doy gracias a Cruz, que están conectados. Entiendo que muchos alumnos, por ser un tema de que ya se tiene programado, como comentamos hace un rato los lunes, pues a lo mejor ya por ahí se trastocó un poquito su agenda, pero bueno, esperemos si la clase la puedan ver ya grabada más tardar el día de hoy en la noche o mañana a primera hora. El capítulo con el que vamos a continuar es el capítulo número 11, de acuerdo a nuestro programa, de acuerdo a nuestro calendario. Y este capítulo de nuestro primer curso, de nuestro libro de primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores, vamos a ver el capítulo número 11, que habla del registro de operaciones. Antes de iniciar con la exposición del tema, me gustaría tanto Evan como Cruz me dijeran si ven claramente la presentación, por favor. Sí, yo veo. Ok, Sí, se ve gracias, muy claro. amable. Para iniciar, haciendo un poquito de preámbulo, si recuerdan en los capítulos pasados, estuvimos viendo por ahí, después del examen parcial, una serie de temas muy puntuales, como fue la continuación de lo que es un balance general, que lo vimos hasta, si mal no recuerdo, hasta la primera parte del curso, y luego después del examen parcial vimos lo que viene siendo el balance general comparativo, vimos después lo que viene siendo el estado de resultados y las cuentas que integran ese estado financiero denominado estado de resultados. Posteriormente vimos el capítulo número 10, donde hablamos de lo que viene siendo la cuenta movimientos y saldos, donde explicamos qué es una cuenta, qué es un movimiento deudor, qué es un movimiento acreedor, qué es un saldo, qué es un saldo deudor, un saldo acreedor, cuando una cuenta está saldada, etcétera. Y el día de hoy vamos a continuar dando seguimiento a este capítulo, hablando de lo que viene siendo el registro de las operaciones. Más que basarme en la diapositiva, vamos a platicar el por qué se registran esas operaciones, cuál es la principal regla que existe, que ya le hemos comentado en algunas ocasiones, y cuáles son las reglas, por así decirlo, que se deben de seguir para iniciar el registro de dichas operaciones. Antes de iniciar, les comento que todo sistema contable, llámese por excelencia, la forma de registrar las operaciones es a través de un proceso, de una anotación que nosotros los contadores, los administradores o la gente que trabaja en la área administrativa conocemos como asientos de diarios. Asientos de diario, perdón. Ese asiento de diario no es otra cosa más que un registro de una operación financiera de una empresa. ¿Qué requisitos debe de cumplir ese asiento de diario? Ahorita no me quiero meter en mucho tema, lo único que les digo es que tiene que cumplirse la regla de la partida doble, que la regla de la partida doble, como ya lo hemos mencionado, nos dice que a todo cargo le corresponde un abono por la misma cantidad para que los saldos deudores y acreedores sean los mismos. Es decir, si nosotros hacemos un cambio, un cargo en una cuenta de activo y un abono en una cuenta también de activo, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, debe de ser por la misma cantidad. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros vamos a realizar, permítanme un segundito, ¿sí?
Ya vete para arriba, sí, déjale, Marcela, ya ahorita no te pongas a hacer eso. Una disculpa. Vamos a retomar la clase. Como les comentaba, si vamos a registrar una operación y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que nosotros en el pasado o hace unos días, o el mes pasado, o hace 2 meses, no sé, etcétera, dependiendo qué condiciones de crédito tengamos, hayamos adquirido, hayamos vendido, más bien dicho, una mercancía a crédito, es decir, que le dimos al cliente un crédito de un mes. Vamos a suponer que nosotros le vendimos el día eh, 27 de febrero, 23 de febrero, una mercancía a nuestro cliente, por lo cual le otorgamos dicha mercancía y tenemos que registrar la operación de dicha mercancía o de la venta de dicha mercancía, para lo cual tenemos que hacer un asiento contable que nos diga que tenemos que cargarle a nuestra cuenta de clientes, que forma parte de nuestro activo circulante, con abono a ventas e IVA, y se registra ese movimiento. Después, el 23 de marzo, que se cumplen las condiciones de pago que tiene nuestro cliente para con nosotros, tenemos que hacer un registro del pago o de la recepción de ese dinero que nos está pagando el cliente. Como ejemplo, ¿qué asiento tenemos que hacer? Ya vimos el ejemplo de la venta de crédito, ahora vamos a ver el asiento para cancelar esa cuenta por cobrar. Tenemos que hacerlo, vamos a suponer que la operación sea de 100,000 pesos masiva, por lo cual el cliente nos debe 116,000 pesos, que es el valor de su factura. El asiento contable que tenemos que hacer es cargarle la cuenta de bancos por el traspaso que nos está haciendo el cliente con abono a la cuenta de clientes por los mismos 116,000 pesos. Si se fijan ahí, el cargo y el abono corresponde igual. Entonces, ese asiento de diario es lo que conocemos como la regla de la partida doble, que a un cargo le corresponde un abono de la misma cantidad. En el curso de contabilidad 2 vamos a ver un poquito más a detalle cuáles son los diferentes tipos de asiento de diario que existen. Por regla general es un cargo y un abono, pero puede haber asientos que son los asientos simples, pero también hay asientos compuestos que se componen de un cargo y varios abonos, o de varios cargos y un solo abono, pero al final de cuentas el asiento de diario y la suma del movimiento deudor y del movimiento acreedor debe de ser lo mismo. ¿Okay? Eso nada más es como un preámbulo a este capítulo. Los temas que vamos a ver son muy sencillos. Vamos a mencionar las variaciones en las cuentas, lo que viene siendo la regla del cargo y el abono, que es la partida doble, igualdad que debe de corresponderse, que debe ser la igualdad numérica entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. Y el objetivo principal es que conozcamos de manera muy genérica, muy simple, muy sencilla, la regla de la partida doble, que representa el cargo en las cuentas de activo y el abono en las cuentas de pasivo y capital, y cuando su saldo es acreedor y cuando deudor. Pero cuando realicemos nuestro registro, recordemos que nos debe de quedar el saldo deudor y el saldo acreedor con la misma cantidad. Hay que recordar que si lo queremos ver de una manera muy sencilla, en la contabilidad, cuando se hacen registros contables, es quitar de un lado y poner en otro, aumentar en un lugar y disminuir en otro, que son las reglas que vimos cuando vimos las variaciones en el balance comparativo, que veíamos que si aumenta el activo puede disminuir el activo, que si disminuye el pasivo puede disminuir el activo. Son reglas que ya vimos en la clase pasada, pero a eso se refiere en específico este punto. Como ya lo mencionamos, en este capítulo se va a tratar todo lo referente a la forma de registrar las cuentas de activo, pasivo y capital de las diferentes operaciones realizadas por una empresa en un periodo determinado. Recordando que también, y ahorita lo vamos a mencionar, no nada más son cuentas de activo, pasivo y capital. Cuando en el ámbito contable o en el ámbito administrativo ustedes escuchen cuentas de activo, pasivo y capital, se refiere a cuentas de balance general, que es el estado financiero que nos dice cómo se encuentra la situación financiera de dicha empresa a un periodo determinado. Cuando hablemos de variaciones en las cuentas de capital, se refiere no específicamente a las cuentas de capital, digo, sí se puede referir, pero también puede estar relacionado a los movimientos de ingresos y egresos que existen en el estado de resultados y que hacen que durante un periodo determinemos si tuvimos una utilidad o una pérdida, y que también tiene variaciones en el capital contable, recordando que la utilidad y la pérdida forman parte del capital contable de la empresa junto con el capital social, que es lo que ya mencionamos en clases pasadas. ¿Okay? Y aquí vamos a comentar lo siguiente: ¿qué factores de cada operación se deben de considerar para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan?
Yo se los he mencionado en varias ocasiones y yo creo que es la regla principal y ahora sí que lo sustancial y la forma de entender la contabilidad o la forma de más o menos darnos una idea si una variación, un registro de una cuenta contable es correcta, es entender qué operación estamos registrando, pero sobre todo entender la naturaleza de las cuentas. Ahorita yo les ponía un ejemplo y les decía que si vamos a cancelar una cuenta por cobrar y vamos a recibir un dinero por esa cuenta que nos debe nuestro cliente, pues yo entiendo que al momento que hago ese asiento, si yo ya sé que me va a pagar un cliente, yo estoy entendiendo que al momento de que recibo el dinero, yo tengo que disminuir la cuenta de clientes porque es de naturaleza deudora y voy a disminuir ese bien que está a mi favor. Pero por otro lado, le voy a cargar a mi mismo bien, a mi mismo activo circulante, en este caso, a la cuenta de bancos o a la cuenta de caja, el valor de esa factura. Entonces, eso es lo que se debe de considerar en mi óptica y desde el punto de vista práctico al momento de querer conocer si las operaciones que estamos registrando están de manera correcta. ¿Ok? ¿Qué es necesario? Ya lo vamos a ver aquí de manera muy lineal, considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya sea, ya que por sencilla que pareciese, afectará cuando menos a dos cuentas. Nosotros no podemos hacer un asiento de diario nomás haciendo un cargo. Tiene que forzosamente haber un cargo y un abono en el caso de los asientos simples, o tiene que haber varios cargos y un abono, o varios, o un cargo y varios abonos en el caso de los asientos compuestos, pero respetando siempre la partida doble. Hay una causa y un efecto. A todo cargo le corresponde un abono y la suma de ambos es lo mismo. Tenemos un ejemplo, dice, si la entidad compra mercancías y las paga con cheque, se debe considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad el aumento de activo en las mercancías y la disminución del pasivo, del activo, perdón, en los bancos. ¿Qué quiere decir esto? Si ahorita yo digo, ¿sabes qué? Yo me dedico a comercializar celulares, un ejemplo muy sencillo, y yo compro 1000 celulares a 1000 pesos. Si yo los pago de contado, voy a hacer un aumento en la cuenta del activo circulante de mercancías. Le tengo que hacer un cargo por el valor de las unidades que compré. Supongo que fueran 10 a 1000 pesos cada uno, cargo a mercancías 10,000 pesos. Pero como estoy pagando de contado, tengo que disminuir el valor que tengo en los bancos por esos mismos 10,000 pesos. Ahí estamos considerando tanto la causa como el efecto. Obviamente, cuando yo venda esta mercancía que me costó 10,000 pesos y que creo que lo mencionamos, no creo, más bien dicho, lo mencionamos en el estado de resultados, yo no lo puedo vender abajo de 10,000 pesos porque estaría generando una pérdida contable en el estado de resultados. Lo tendría que vender, no sé, no sé, ¿qué les gusta? 1100 pesos y yo por ese movimiento ya me estoy ganando 1000 pesos y considero 100 pesos por cada unidad. Que si lo vemos en el estado de resultados, es mis ingresos 11,000 menos mi costo de venta 10,000, mi utilidad en ventas es de 1000 pesos. ¿Ok? Entonces ahí es como estamos, es un ejemplo en este caso específico de qué efecto producen, qué causa y qué efecto tienen las operaciones. Reitero, esto es un ejemplo y en la práctica existen infinidad de operaciones, ya hemos mencionado algunas, ventas a crédito, ventas de contado, compras a crédito, compras de contado, registro de depreciaciones, registro de intereses pagados, registro de intereses cobrados, registro de comisiones bancarias pagadas, pago de nómina, provisiones de nómina, eh, compra de mercancías, ya lo mencionamos, préstamos a los empleados, amortizaciones de los activos diferidos, etcétera, etcétera. O sea, el mundo es la cantidad de asientos que se pueden o que se deben de registrar en una empresa para que tanto la situación financiera, que es a través del balance general, y la determinación de la utilidad y la pérdida, que es a través del estado de resultados, sea lo más apegado a las normas de información financiera, es a través de los asientos de diario. Por eso es que es bien importante conocer en sí. Primeramente, para saber contabilidad, yo siempre recomiendo que conozcamos tanto la naturaleza de las cuentas, cuándo se cargan, cuándo se abonan, por cuál debe ser su saldo, si es deudor o acreedor, que ya mencionamos, ahorita lo vamos a como quiera comentar nuevamente, y en base a eso ahora sí poder identificar cuál es el giro de la empresa para poder tener una mayor facilidad al momento de hacer los registros.
Como le decía ahorita, hay que recordar que todas las cuentas de activos son de naturaleza deudora, deben de tener un saldo deudor, es decir, que es un derecho de la empresa, a excepción de las depreciaciones de los activos fijos y de las amortizaciones de los gastos del activo diferido. En el caso de los activos fijos, las amortizaciones tienen, del activo fijo, perdón, las depreciaciones tienen el objetivo de disminuir el valor contable de dichos activos por el paso del tiempo, y ahí es otro asiento contable que se hace mes con mes, cargándole al gasto de la depreciación con abono a la cuenta de depreciación, y por ende las cuentas de activo de depreciación o depreciación acumulada en el activo son de naturaleza acreedora, al igual que en el caso de las cuentas de amortización del activo diferido. En el caso de las cuentas de proveedores, de las cuentas de pasivo, todas son de naturaleza acreedora porque representan una deuda o una obligación, a excepción de las amortizaciones del pasivo diferido. Todas las cuentas de capital son acreedoras, a excepción de las pérdidas que representan el movimiento o el saldo que nos generó el estado de resultados. Obviamente la utilidad es de naturaleza acreedora, las ventas son de naturaleza acreedora, los costos deudores, los gastos deudores, los otros productos acreedores, los otros gastos deudores. ¿Ok? Eso es bien importante para saber cómo registrar de manera correcta una operación a través de los asientos de diario. ¿Por medio de qué se registran las variaciones que sufren estas cuentas? Ya lo mencionamos, por medio de cargos y abonos a través de los asientos de diario que registramos en la contabilidad, le llamamos libro de diario, que ahorita lo vamos a mencionar. ¿Qué se toma como base para saber qué cargos y qué abonos significan los aumentos o disminuciones en las cuentas en las diferentes cuentas? La fórmula del balance general, que si lo vemos de manera eh, cuando vimos el balance general mencionábamos que es la forma de reporte, que es activo es igual a pasivo menos capital. Activo es igual a pasivo más capital. ¿Okay? Es la forma de reporte y de cuenta, que en este caso es la de la cuenta, porque el reporte es de manera vertical. ¿Por qué anotación debe empezar toda cuenta de activo? Es decir, si vamos a hacer una afectación a las cuentas de activo, debe de primero registrarse. Toda cuenta de activo debe empezar con un cargo, es decir, con una anotación en el debe, es decir, del lado de izquierdo de la cuenta T, que es lo que vimos en la cuenta de mayor en la clase pasada, cuando vimos el tema de la cuenta movimientos y saldos. ¿Por qué anotación debe de empezar toda cuenta de pasivo? Cuando se va a afectar un pasivo debe de iniciarse con un abono. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las cuentas de activo para aumentarlas hay que cargarlas y para disminuirlas hay que abonarlas. Y las cuentas de pasivo para aumentarlas hay que abonarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. ¿Okay? Entonces toda cuenta de pasivo debe de empezar con un abono. En el caso de la cuenta de capital, aquí tanto se pueden cargar, al igual que las cuentas de pasivo y capital, pero se abona, como es el resultado de activo menos pasivo es igual a capital, esta cuenta tiene el siguiente movimiento. Se carga, suponiendo que haya repartición de dividendos, por los retiros que haga el propietario, por la pérdida que ya mencionamos que es de naturaleza deudora, y el saldo para saldarla. Y se abona por la diferencia entre activo menos pasivo es igual a capital, por nuevas aportaciones que hagan los socios en un momento dado. Si queremos hacer un incremento en nuestro capital social, se tiene que hacer dicho registro, y también se abona de la utilidad que generamos en el estado de resultados. Si se fijan, aquí se carga por la pérdida porque es de naturaleza deudora, y se abona de la utilidad que genera el estado de resultados por ser de naturaleza acreedora. ¿Qué saldo debe de tener la cuenta de capital? Por lo general es acreedor, que es lo que les mencionaba ahorita, porque casi siempre los aumentos de capital contable son mayores que las disminuciones del mismo. Solamente en caso sería deudor. Caso contrario sería deudor, que es cuando hay pérdidas, pero como cultura general, y esto también es para que ustedes lo tengan, un capital como tal, un capital contable nunca puede tener un saldo deudor. No me estoy refiriendo a la pérdida, me estoy refiriendo como tal a lo que viene siendo el saldo del capital contable. No lo podemos traer contrario a su naturaleza, porque significa que se necesitan, o que estamos teniendo puras pérdidas y que se necesita incrementar las aportaciones de los socios para poder que el capital contable quede con su naturaleza correcta,
O en su defecto, si lo vemos desde un punto de vista financiero, pues si vamos a estar teniendo pérdidas, no tiene caso tener la empresa en marcha o el negocio en marcha, ya que no tenemos o sea, por así decirlo, no tenemos con qué hacer frente a nuestros compromisos. Si tenemos de activo uno y de pasivo dos, y aparte tenemos puras pérdidas, pues olvídense, no sería negocio, ¿ok? ¿Por qué las cuentas de gastos y de venta y de administración siempre se deben de cargar y qué saldo se debe tener? Aquí ya estamos metiéndonos a las cuentas de gastos de operación que hablan, que se ven manifestadas en el estado de resultados. ¿Por qué se deben de cargar? Porque están destinadas al registro de operaciones que produzcan tanto aumentos como disminuciones de capital a través de la pérdida o utilidad. Lo mismo se puede encargar que abonar según la clase de operación que en ella se realice. Un ejemplo muy sencillo y depende, reitero, si hay muchas veces cuando registramos una operación en alguna de estas cuentas nos podemos equivocar en el registro. Un ejemplo, vamos a suponer que yo estoy pagando el servicio de energía eléctrica, le cargo por error, le cargo a la cuenta de teléfono. Para ponerlo sencillo, teléfono contra bancos. Pero al momento que registro, veo que en lugar de registrar, al momento que reviso, perdón, veo que registré una cuenta de gastos que corresponde a energía eléctrica y la registré contablemente en teléfonos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un asiento de reclasificación, un cargo y un abono, cargándole la cuenta de gastos de energía eléctrica y disminuyéndole la cuenta de teléfonos. Al final, si cargué, no sé, 1,000 pesos a teléfonos y aboné 1,000 pesos, el saldo es cero. Pero ya con ese asiento de reclasificación ya va a quedar de manera correcta registrada en su gasto la energía eléctrica. A eso se refiere. Siempre se deben de cargar y su naturaleza debe de ser deudora, porque tienen como tal disminuir el capital, porque es un egreso dentro del estado de resultados. Más sin embargo, no significa que no se puedan cargar y abonar. Ahorita ya vimos el ejemplo de por qué se pueden abonar. Teniendo en consideración las causas en las cuales se cargan y abonan las diferentes cuentas del activo, pasivo y capital, se instituyeron las siguientes reglas y ya las habíamos mencionado. Se le debe de cargar cuando aumenta el activo, cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. Y se deben de abonar cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo o cuando aumenta el capital, que son las reglas que vimos cuando mencionábamos el movimiento de las cuentas en capítulos pasados. ¿Dónde se deben de registrar? Y aquí no quiero tampoco adelantar mucho porque valga la redundancia, mucha de esta información la vamos a ver en el curso de contabilidad 2. Cuando veamos el capítulo número 16, si mal no recuerdo, que habla de los libros contables. Pero sí les puedo adelantar, los que ya tienen algo de práctica en el área administrativa, que han trabajado como contadores, como administradores, como licenciados en informática administrativa, conocerán que todas las operaciones ya vimos se registran a través de los asientos de diario. Eh, pero esos asientos de diario se deben registrar en algo que los contadores llamamos libro mayor. Pero si lo queremos ver más práctico, la mayoría de la contabilidad, por no decir que toda la contabilidad en la actualidad ya no se lleva de manera manual, se lleva a través de ERP, software administrativo, software contables, como lo quieran llamar, y se registran en ese libro de diario que para ejemplificar en la práctica se le conoce como póliza. Una póliza de ingresos, una póliza de egresos, una póliza de diario. Ahí se registran los asientos de diario o los asientos contables que se registran en el libro especial llamado Diario. El libro de diario, en el capítulo 16, vamos a ver que después de registrar el libro de diario, pasamos al libro mayor y luego se genera la balanza de comprobación, se hacen los asientos de ajustes y se generan los estados financieros, que son los que ya hemos mencionado en clases pasadas. Siempre se anota la cuenta deudora con su cantidad de cargo y en el siguiente renglón, dejando una sangría o un espacio, se anota la cuenta acreedora con su cantidad de abono, o se puede registrar su cuenta de cargo de activo con su disminución de activo, como el ejemplo que vimos al inicio de la clase. A esta forma de registrar una operación se le denomina asiento de diario. Todo lo que registramos en el libro especial llamado diario se le conoce como asientos, que ya vimos que son asientos simples y que son asientos compuestos. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que vendimos 1,000 pesos en mercancía
y el 50% nos lo pagaron a crédito y el 50% le dimos, nos lo pagaron al contado y el otro 50% le dimos crédito de dicha operación por determinado tiempo. Así de manera muy global, para no meternos en temas de IVA ni cosas de esas, tenemos que hacer un asiento contable en el libro de denominado especial o libro de diario, en la póliza de diario o en la póliza de ingresos, dependiendo cómo sean las políticas de registro en cada empresa, haciéndole un cargo a la cuenta de caja por 500 pesos por el valor del 50% que nos dieron de esa operación o de esa venta de mercancía. Y el otro 50% la cargamos a la cuenta de clientes. ¿Por qué? Porque todavía nos lo debe el cliente y es una cuenta por cobrar que está, si fuera el saldo inicial cero más cargos menos créditos, nuestro saldo final, suponiendo que fuera el 31 de marzo, estos 500 pesos aparecerían en el balance general como la cuenta de clientes. Y abonamos a la cuenta de ventas por los 1,000 pesos. Si se fijan aquí, la suma de dos cargos nos da el valor de nuestro abono. Aquí sería un asiento compuesto, dos cargos, saldo deudor 1,000, un abono, saldo acreedor 1,000. ¿Okay? Ese es un ejemplo muy sencillo de asiento de diario. ¿En qué consiste la regla de la partida doble? Que ya lo mencionamos hace unos instantes, en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que sufren las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital, que es la fórmula del balance que ya mencionamos en la diapositiva anterior. Ahorita les mencionaba que cuando nosotros registramos un asiento de diario, o que registramos nuestras operaciones en los libros de diario o de mayor, los trasladamos, si lo hiciéramos manual, a los del libro de diario, pero lo traspasamos al libro mayor, y ese libro mayor, con esos saldos, generamos algo que, aunque no es considerado un estado financiero, sí se le conoce en el ámbito contable como una balanza de comprobación, que es la suma de todos los movimientos deudores y acreedores con los cuales se generan esos estados financieros básicos que ya hemos mencionado. Por eso se realiza la balanza de comprobación. Después tenemos que verificar que los saldos hayan quedado correctos, que estén de acuerdo a su naturaleza razonables. Y si en un momento dado hay que hacer alguna reclasificación, hacer algún asiento de ajuste, que también es otro tema que vamos a ver en el siguiente curso, realizar los ajustes correspondientes para sacar nuestra balanza de comprobación ajustada y ahora sí con esos saldos, cuánto me quedó en bancos, eso va en activo circulante, cuánto me quedó en clientes, eso va en activo circulante, cuánto me quedó en pasivos, eso va en pasivo circulante, de proveedores, perdón, pasivo circulante, y así sucesivamente. Y el objeto de esta balanza de comprobación o de generar este reporte denominado balance de comprobación es verificar si los cargos y abonos de los asientos de diario que mencionábamos ahorita han sido registrados en las cuentas de mayor correspondiente respetando los principios de la partida doble. Que reitero, ya en la práctica no se hace. Si nosotros metemos una póliza en nuestro sistema, una póliza contable, tenemos que poner un cargo y un abono. Si nomás ponemos un cargo y guardamos la póliza, nos lo va a mandar, nos lo va a grabar, pero nos va a generar un descuadre y al momento que saquemos esa balanza de comprobación, los saldos no van a corresponder. Tenemos que entrar a la póliza contable, afectarla de manera correcta, respetando la regla de la partida doble, para que haya una causa y un efecto, es decir, que afecte tanto la cuenta de activo, pasivo, capital, resultados que corresponda y se cumpla con esa regla. Ese es el objetivo principal que tiene este reporte denominado balanza de comprobación. ¿Cuándo se debe de hacer la balanza de comprobación? Se debe de hacer en el momento que sea necesario. Generalmente nosotros los contadores acostumbramos a final de mes, previo a la presentación de los estados financieros, y también al final del año, porque en base a eso vamos a determinar nuestros estados financieros finales, que son con los cuales vamos a pagar nuestros impuestos. Ahorita estamos un poquito apurados porque los contadores tenemos a más tarde el 31 de marzo del 2023, aunque nos dieron prórroga hasta el día 2 de abril, para presentar nuestras declaraciones para el caso de las personas morales, es decir, aquellas que están constituidas por dos o más socios, y en el caso de las personas físicas con actividad empresarial que fungen como personas que tienen una actividad empresarial como si fuera una empresa, pero es un solo dueño, que eso también lo vamos a ver en los libros de contabilidad y en el siguiente capítulo, en el siguiente curso, perdón. Ellos, las personas físicas, tienen hasta el 30 de abril para presentar dicha declaración. Más sin embargo, reitero,
se hace generalmente a final de mes previa a la presentación de los estados financieros básicos. ¿Qué datos debe tener la balanza de comprobación? Pues al igual que un balance general y un estado de resultados debe tener un nombre, razón social de la entidad, la compañía la mexicana, SADCV, etcétera. El nombre del documento, es decir, balance de comprobación al 31 de marzo del 2023, de compañía la mexicana SADCV, balanza de comprobación, o sea, al 31 de marzo del 2023. El folio de mayor de cada cuenta, o sea, el número o la contabilización o la codificación que tengamos en nuestro catálogo o folio si lo hiciéramos manual. El nombre de las cuentas, bancos, clientes, deudores diversos, proveedores, capital, resultados, ventas, etcétera, etcétera. Recordando que en la balanza de comprobación están los saldos de todas las cuentas, ¿eh? Eso es bien importante. Balance y estado de resultados. ¿Okay? Eso es bien importante. Y cuando ya vemos los estados financieros separados, pues obviamente en balance general tenemos activo, pasivo y capital. Y en el estado de resultados tenemos ingresos, costos, gastos y utilidades o pérdidas. ¿Okay? El movimiento deudor y acreedor de las cuentas, saldos deudor y acreedor de las cuentas y todos los movimientos de las cuentas saldadas cuando quedan en cero, es decir, cargo y crédito, aunque haya quedado en cero. ¿Qué errores podemos descubrir a través de la balanza de comprobación? Pues haber omitido en las cuentas de mayor el pase completo a un asiento de diario, que reitero, esto ya no se hace manual, pero sí es importante comentarlo de manera teórica, porque pues si lo veamos ya a través de nuestro sistema, pues ahí nos va a decir que hay un error y tendremos que ver en el movimiento de cuadre para ver dónde está el error. Haber cargado una cuenta en otro lugar, por ejemplo, si ya sabemos que, vamos a suponer que un ejemplo muy sencillo, los seguros, que tenemos que pagar un seguro cada 3 meses, porque no lo pagamos por anticipado, si no lo hubiéramos registrado en la cuenta de activo diferido y a lo mejor lo hubiéramos ido amortizando, pero vamos a suponer que en este caso lo estamos pagando cada 3 meses. Si yo cuando reviso la información me di cuenta que lo registré ahora en teléfono y debería ir a seguros, pues ahí me estoy dando cuenta que, pues yo sí el teléfono lo pago cada mes, pero los seguros lo acabo de pagar y lo tengo registrado en teléfono, hago la reclasificación. Para eso nos sirve, para darnos cuenta. Así como haber abonado erróneamente una cuenta en cualquiera de las cuentas de resultados o de activo, pasivo, capital. Si nosotros tenemos por ahí un saldo contrario a su naturaleza, vamos a suponer que, un ejemplo, me pagaron la mercancía a crédito y yo no traía saldo en deudores diversos y la registré en deudores en lugar de clientes, el saldo en deudores va a quedar con saldo contrario y voy a seguir teniendo el saldo en la cuenta de clientes. Tengo que hacer un asiento de reclasificación cargándole a la cuenta de clientes de deudores para que se cancele ese saldo y abonándole a la cuenta de clientes para disminuir realmente el saldo que me pagó dicho cliente. ¿Okay? Y esos son prácticamente muchos de los movimientos que se pueden hacer. Entonces, como resumen, hay que entender que todos los registros de operaciones que tienen las empresas, los negocios deben de ir de acuerdo con el giro que tengan, conocer a qué se dedica la empresa, para que nos sea más fácil conocer cuál es la forma, no la forma, sino cuáles son las operaciones más comunes que tenemos y en base a estas reglas y a las normas de información financiera hacer lo correcto para que los saldos que se presentan en los estados financieros sean los más adecuados o los más reales, o más bien dicho, deben de ser los reales a la información financiera y a la determinación de la pérdida de la utilidad. Entender que nosotros registramos todas nuestras operaciones a través de algo que le conocemos como asientos de diario que se llevan a cabo en un libro especial llamado diario y que debe de respetarse la regla de la partida doble. ¿Okay? Eso es lo principal que tenemos que conocer. Reitero, existen infinidad de operaciones, inclusive muchos de los sistemas ya te da la opción de que cada que tú generas una operación, o sea, una venta, pues no hacerla manual, en automático tú configuras, se genera una factura, ahí le pones un clic, es de crédito, bueno, ya te manda el asiento contable, cargo a clientes, con la buena venta se iba por cobrar. Fue una operación de contado, cargo a bancos, ventas, iba cobrado. Oye, que me llegó un almacén que le compré me llegó el almacén mercancía que le compré a mi proveedor a crédito. Bueno, le da la entrada al almacén, cargo al almacén o mercancías con abono a proveedores, iba por acreditar con abono a proveedores. Pues todo eso, reitero, hay infinidad de operaciones que se pueden registrar, pero siempre y cuando se cumpla con estas reglas. ¿Okay? Y bueno,
Hoy, el día de hoy, nada más se conectaron 2 alumnos, cosa que les agradezco mucho. Esta clase, como les mencioné hace unos instantes, va a quedar grabada para aquellos alumnos que no se pudieron conectar, pero antes de dar por terminada la sesión, porque es una sesión relativamente corta, quisiera saber si las 2 personas que están conectadas tienen alguna duda. Con toda confianza, háganmelo saber para aclararla, ¿verdad? Todo entendido, profe, gracias. Muchas gracias, Evan. ¿Alguien más? Cruz, por favor. Ok, bueno, no escuché mucho, pero bueno, sí, entiendo que sí quedó claro. Les voy a pedir de favor que si por alguna situación, tanto ustedes como aquellos alumnos que el día de hoy no se pudieron conectar, tuvieron alguna duda del tema visto el día de hoy, por favor no duden en mandarme un mensaje a través del botón contacta a tu tutor para poder aclarar esas dudas. Esta semana prácticamente nada más tenemos de hecho, en este curso de contabilidad uno realmente no tenemos muchos foros, prácticamente son tareas de introducción a la contabilidad. Ya en el curso de contabilidad 2 sí vamos a poner foros de temas más en específicos. Y esta semana por ahí está programada una actividad que debe de ser en formato módulo, donde se les está pidiendo una infografía del capítulo número 11. Ahí vienen las características. Hay que recordar que esta tarea vence a más tardar el próximo domingo 26 de marzo a las 11:55. También recordándoles que no lo dejen hasta el último porque la plataforma va adelantada, si no recuerdo si 10 o 15 minutos. Si ahí dice que son las 23:55 la hora límite, aunque en tiempo ordinario sean las 23:55, para la plataforma ya son las 12:05, entonces ya no les va a dejar cargar la tarea. Entonces nada más por favor para que ahí lo tomen en cuenta. Aquellos alumnos que en un momento dado optaron, que no pudieron presentar su examen parcial, todavía está abierto hasta este domingo lo que viene siendo el trabajo de regularización. Y para aquellos alumnos que también quieran mejorar su promedio, como lo mencionamos en la clase pasada, también hasta este domingo 26 de marzo va a estar la actividad de video de puntos extra abierta para que la puedan aprovechar, ¿ok? La próxima semana nos veríamos ya, reitero, en un horario normal, el lunes 27 de marzo, para continuar con el tema que es el capítulo 12 y capítulo número 14. El, eh, sí, permítanme, sí, es vamos a ver el capítulo 12 que habla de las principales cuentas que integran la contabilidad comercial, que muchas van relacionados con lo que ya hemos visto, y lo que viene siendo el registro y qué es el impuesto al valor agregado, ¿ok? Pero eso ya lo veríamos el próximo lunes 27 de marzo, ¿ok? A las 21 horas, como siempre lo habíamos hecho, solo que por esta ocasión sí tuvimos que mover la clase. Si ya no tienen alguna duda, les agradezco mucho su participación a los 2 alumnos que se conectaron, y para aquellos, reitero, aquellos alumnos que no lo pudieron hacer, me pongo a disposición a través del botón contacta a tu tutor. Muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches, maestro. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Y aquí con madre te levantas, unos comen temprano, otros comen hace ratito, así, unos... Y cooperamos todos. Y cooperamos todos exactamente, y luego de repente la barajita en la noche, así, de la chingada. La cervecita, ese pinche Raúl nomás pensando en mierda. Oye, ya que estamos hablando de aquí de lo de la casa, compadre, que estamos así, unos cocinan, otros toman, ¿no? ¿A quién nominarías tú, güey, si estuviéramos en la casa de Big Brother? Yo creo que eso nos faltó decir quiénes estamos. Ok. Porque está Raúl DJ, que es el hermano y DJ de Ricos. Está Yair DJ, que es el tuyo. Está Andrés, que es el encargado de redes sociales. Ajá. Claro. Está Ricos, Tito, Chulo. Y está también el patrono, pues. El Peque también es uno que nos integró también aquí al staff de Ricos.
también que anda por ahí. También, sí, vamos a nominarlo porque llegó bien reatita el vato, así como que me van a dar. Pensó que era, sí, a su papá sí le puedo hacer eso, pero no. Ahorita nomás, de hecho, le aventé el plato de comida y dije, traga perro.